Estamos de regreso y saludo a la distancia a Alfredo Figueroa. Alfredo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día miércoles, Carmen, 10 de diciembre. buenos días, Carmen. Por tu conducto, saludos al auditorio. Estoy muy bien. Gracias Muchas por estar gracias. acá. Bueno, pues muchos temas. Acabamos de hablar de César Duarte con Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua y ahora senador de la República. Y bueno, pues es un tema importante. Se quedó ahí abierta la pregunta de si al detener a este Duarte, también está el otro Duarte, hay que decirlo, el de Veracruz, pero en este caso César Duarte, y lo que puede uno suponer que podría ocurrir a partir de una detención del personaje, pues habrán o no dejarán esa hebra que conduciría a cosas mayores en México, como se ha platicado aquí ampliamente. Fíjate, Carmen, que cuando escuché, bueno, no escuché, cuando pude ver el comunicado de la nueva fiscal, Ernestina Godoy, sobre el caso Duarte, recordé que hace prácticamente 10 años o más de 10 años, Carmen, justamente Javier, al que le mando saludos, que estaba ahora contigo en el estudio, invitó a algunas personas, entre otras a mí, a ir a Chihuahua, Carmen, con el tema del Banco Unión, a denunciar. Él había ido preparando y había encontrado evidencia de los mecanismos de corrupción que había en Chihuahua. Y hace más de 10 años, fíjate el tiempo que ha transcurrido, un conjunto de personas fuimos a pelear y a denunciar a partir de la evidencia que tuvimos entonces el caso de César Duarte. Y poco a poco en esa trayectoria, en esa larga lucha de muchas personas en México, se fue develando esto que se conoció al final como la Operación Zafiro, esto que es y fue, digamos, el contubernio que había en el gobierno de Peña Nieto con distintos gobernadores, la vinculación que había de este tipo de prácticas con, hay que decirlo, con las elecciones y con la capacidad de inducir y de tener recursos para romper la equidad de la competencia política. Así que cuando vi el mensaje de Ernestina Godoy, no tuve sino que celebrar, y yo espero que se lleve ante la justicia a César Duarte, y espero, y lo digo ahora también con el cuidado debido, espero que haya un juicio justo, como debe ocurrir en todos los casos de esta persona. Es decir, que tengamos frente a nosotros ciertamente un caso que por sus méritos, por sus características, sea juzgado y sea juzgado de manera debida. Mucho me temo, Carmen, y esto me preocupa y también es parte de las enormes preocupaciones que tenemos hoy en el país, que este caso sea solamente un asunto asociado a los que no son parte de la sumisión frente a Morena. Es decir, que se podrá ir en busca de actos de corrupción solamente de aquellos que no estén con Morena, porque hay muchos y buenos elementos para suponer que una cosa de esta naturaleza podría presentarse en nuestro país, toda vez que, como tú y yo sabemos, como sabe el público, algunos incluso los he escuchado ahora, escuchaba al auditorio molestos, pero creo que es muy evidente que toda la autonomía, que todos los contrapesos, que todas las posibilidades que habíamos ido construyendo, que se intentaban construir en el país, están hoy absolutamente desaparecidas, arrasadas. Entonces, con la misma, digamos, vehemencia con la que decía y escribía en un tuit, con la que entonces había que ir arriesgando muchas cosas a Chihuahua, cuando era gobernador Duarte, a exigir y a denunciar justicia, creo que con la misma vehemencia es necesario ahora, con todas las evidencias que se tienen en torno al grupo que gobierna y a la corrupción que es enorme en este país, y a los casos de corrupción enormes en este país, exigir que haya un comportamiento de justicia que sea igual para todos, igual, no importa si eres de un partido o si eres de otro partido, ¿no?
Mucho me temo, por cierto, Carmen, que ese comportamiento, dadas las condiciones actuales del país, será difícil que lo veamos. En cualquier caso, el tema de Duarte creo que es una de las pocas singularidades que hemos visto durante estos 7 años, en donde en realidad, desde que llegó el presidente López Obrador al poder, lo que se evidenció, me parece, de manera muy clara, fue que con su antecesor, con Enrique Peña Nieto, hubo, y vamos a ver si permanece, un pacto de impunidad absolutamente claro relacionado con todos los casos de corrupción durante ese sexenio. Uno de ellos, emblemático sin duda, es el caso de Duarte, pero déjame decirte algo, no es, por cierto, Duarte, digamos, la punta de esa pirámide. Hay detrás de esa historia, arriba de esa historia, una implicación muy evidente de la Secretaría de Hacienda de entonces y directamente del propio presidente de la República, Carmen. Veremos si digamos, si este caso da suficientemente para poder avanzar en una dirección en donde lo que se rompa sea ese pacto de impunidad que por desgracia ha prevalecido durante muchos años en México, Carmen. Pues ahí está la expectativa abierta y lo iremos viendo en el camino porque, bueno, ya lo narró Javier hace un momento Corral en relación a esta detención de de César Duarte Jaques. Bueno, fue un proceso que inició con el fiscal Gertz Manero y que ahora, bueno, pues se dio el paso de la detención después de que había una orden de aprehensión ya desde hace tiempo. Así que, bueno, veremos qué viene en el camino porque al final de cuentas pues sí estamos con la pregunta abierta sobre qué tipo de fiscalía tendremos una vez que salió de la forma en que salió Alejandro Gertz Manero, una vez que llegó de la forma en que llegó Ernestina Godoy a la fiscalía y esta dupla, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, que están en conexión directa con la presidencia y el factor Estados Unidos. Así que todo a la mesa. Alfredo, ¿qué me dices? Te digo, Carmen, que la salida de Gertz y la llegada de Ernestina Godoy es en realidad, en mi opinión, un golpe, lo decíamos la semana pasada, un golpe de timón, pero no en el sentido, digamos, primero de que Gertz fuera un hombre autónomo. La autonomía no la hemos conocido. Hoy veo a las voces del oficialismo incluso celebrar, Carmen, de una manera pues yo no doy crédito porque se hace de los actos de sumisión virtud hoy. Celebrar que ahora haya una gente completamente cercana a la presidenta de la República. Creo que Gertz, que no era un hombre autónomo, pero sobre todo que no era un hombre competente en la investigación de los casos de corrupción en este país y en otros conjuntos de delitos, ya no hablemos de desaparecidos, ya no hablemos de los homicidios, se va esencialmente porque no era un hombre que fuese funcional a los intereses de la presidenta de la República. La llegada de Ernestina Godoy tiene todos los malos, digamos, las malas artes que uno podría imaginar, ¿no? En relación a alguien que llega a la fiscalía. Es una persona completamente, digamos, doblegada a los intereses de la presidenta de la República. Es un ejercicio de concentración de poder adicionalmente. Y además, si revisamos la historia de Ernestina Godoy, en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que vamos a advertir, Carmen, es que Ernestina Godoy, por su propia trayectoria, tiene toda la evidencia de haber utilizado la Fiscalía de la Ciudad de México, ahora que hablábamos del caso Duarte. No digo que no haya méritos en el caso Duarte, ojo, ¿eh? Lo que digo es que lo que sí sabemos es que Ernestina Godoy ha utilizado una institución como la Fiscalía de la Ciudad de México para perseguir adversarios, para inventar asuntos, para incluso espiar con carpetas de investigación vinculadas, por ejemplo, a personas, a desaparición forzada, a adversarios políticos, particularmente del Partido Acción Nacional, pero no solo del Partido Acción Nacional, ¿eh? O sea, también a través de esa fiscalía se vigiló a adversarios del propio Morena, a empresarios, en fin, tenemos mucha evidencia de un comportamiento que dista de ser un comportamiento independiente, un comportamiento competente para la lucha contra la impunidad,
contra la lucha contra el crimen, etcétera, en nuestro país, Carmen. En la Ciudad de México, entre otras cosas, se construyó este esquema de ir desapareciendo a los desaparecidos que estaban en nuestros propios archivos y en los casos que estaban vivos. Así que yo lo que advierto ahí es una enorme, digamos, posibilidad de que esta fiscalía no cumpla con el mandato constitucional que tiene, no lo cumplía, pero que ahora adicionalmente sirva a los intereses de este nuevo momento de el obradorismo, un momento que ya estamos viendo ahora como está, un momento, por cierto, Carmen, que en mi opinión es el de mayor crisis que ha vivido esto que se llama la 4T, ¿no? Esto que ha sido o inició con López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum. Yo lo que advierto ahora es una crisis política muy relevante, una crisis de legitimidad y, como iremos viendo a lo largo del tiempo, Carmen, una crisis de credibilidad ciudadana de cara a, digamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas, incluido el evento, la concentración de Estado, la concentración A ver, ahí política hay que un vimos en punto. el Zócalo, Ahí. es en realidad Detente ahí un momento de porque, crisis. sí, sí, Perdóname. detente ahí porque al final todo lo que estás diciendo, bueno, parece tener esta respuesta, ¿no? Si hay una situación difícil para el gobierno de la República, lo que sucedió fue esa concentración en donde llenaron el Zócalo y así lo presumieron. ¿Cómo lo estás interpretando? Mira, Carmen, yo creo que hay en este momento evidencia suficiente para afirmar que Claudia Sheinbaum está en un momento de credibilidad pública y de, digamos, opinión pública mucho más abajo de lo que vivió López Obrador durante todo su periodo como gobernante. Creo que el Pero a ver, evento que vimos, eso no dicen las encuestas que se publican. todas las encuestas que se han publicado, prácticamente todas ellas, hablan de una disminución en la credibilidad, Sí, en la pero aprobación de la sigue presidenta arriba de Claudia Sheinbaum. 70, o sea, está en un Y porcentaje muy alto, ¿no? ¿O no? en algunas que la tenían en 80 y tantos por ciento, ahora está en 70 y tantos por ciento. Que es alto. En otras que estaban, incluso la que utilizaba el propio presidente López Obrador en el periodo que él gobernaba, que lo ponía comparativamente como uno de los mandatarios más, digamos, aprobados del mundo. Bueno, Claudia Sheinbaum inició con esos estudios en 62% y hoy está en 41%. Entonces, yo lo que te digo es que todos los elementos, los públicos conocidos de los que podemos hablar, hay otras evidencias privadas de las que no podemos utilizar, pero lo que sí advierto es que el comportamiento político del domingo es un intento por responder ante una movilización, esta del 15N, ¿no? En donde en realidad lo que vimos fue un trabajo absolutamente, digamos, espontáneo, un ejercicio espontáneo a partir de la muerte de Manso en el país. Creo que ese punto de quiebre no deberíamos olvidarlo y que esta marcha es una respuesta, dicen ellos, celebratoria respecto de su ejercicio de gobierno. En realidad es un ejercicio que busca constituir un marco de unidad frente a una crisis política e enviar un tipo de mensaje sobre la enorme fortaleza que tienen a partir de esto. Y en ese marco es que me parece que deberíamos de analizar la propia llegada de Ernestina Godoy, su propia concentración en ese proceso y algo que creo que es muy relevante. Lo que vamos a ver el próximo año, Carmen, ahora que se aproxima, es el arranque de la competencia política en todo el país, a lo largo de todo el territorio, y veremos, me parece, veremos si todavía hay condiciones de posibilidad de que los votos se cuenten, veremos cómo sale esa reforma electoral. Pero lo que sí se advierte, lo que se puede afirmar, es que Claudia Sheinbaum ha entrado o entró durante todo este verano, este segundo semestre del 2025, me parece, en una sucesión de crisis, muchas de ellas heredadas, pero muchas de ellas, digamos, con una contribución de ella al mantener, digamos, el libreto que el propio presidente de la República, López Obrador, le dejó escrito
desde que, ella empezó la competencia política en el país, el famoso, digamos, plan C. Entonces sí que veo, Carmen, un proceso de desgaste muy importante. Escuchaba también el lunes a Edmundo y al Chato Asís, Alberto Asís, ¿no? Sí. En el análisis que hacían sobre todo Alberto, Del discurso. que trataba de hacer un análisis de un discurso que él considera, digamos, una pieza ideológica. Bueno, sí podemos seguir seguramente esa línea, pero lo que a mí me parece más relevante es en qué momento y en qué contexto y a partir de qué deciden hacer una concentración de esta naturaleza. Creo que esa evidencia, esa concentración, esa magnitud es el tamaño también, Carmen, déjame decirlo así, de la crisis, digamos, de credibilidad que hoy en México experimenta el gobierno, su partido y un régimen que ha decidido romper y terminar, digamos, con un proceso de transición democrática, dejando prácticamente en cero cualquier posibilidad de contrapesos, de independencia de poderes. Lo que tenemos hoy es una concentración del poder ya no diría yo ni siquiera, pues al estilo del PRI, pero de una manera incluso más allá de lo que vivimos en el autoritarismo priista. Este autoritarismo de nuevo cuño, tiene sus singularidades pues muy especiales y por supuesto se presenta en un momento de la historia distinto a aquel, ¿no? Entonces sí que advierto en todo esto una enorme, digamos, crisis tan grande como su manifestación hecha en el Zócalo. Y ya te digo, veremos cómo se va a presentar esta crisis en el próximo año y qué capacidades habrá, que es una de las preocupaciones centrales, porque la disputa por el poder no sea o no termine siendo, Carmen, una disputa que incluya la violencia, que incluya, digamos, no un proceso pacífico. Me preocupa mucho esta condición porque no advierto dentro del oficialismo una estatura de Estado como para intentar, digamos, respetar algunos de los principios esenciales de la competencia política y de la equidad de la competencia, Carmen. Pues ahí está este panorama que nos compartes en tu análisis. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Igual para ti, gracias por estar aquí. Volvemos después de la pausa, regresamos con más. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.